hermanos. Es una alegría poder estar en esta mañana juntos, los que estamos aquí presentes y los que están también a través del Zoom. El Señor les bendiga. La verdad que al escucharlo a Jorge en este encuentro que tuvo en la semana con Oscar, y que le ha hecho bien, y que decía Oscar que está tan contento como perro con dos colas. Y hay algo que nos sucede a nosotros, a los hijos del Señor, que el estar juntos, el de relacionarnos, el de poder estar, nos hace mucho bien. Y esto lo dice la Escritura, el Salmo 133. Es hermoso estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí el Señor envía su bendición y su vida eterna. Y sabemos que la vida eterna es Jesús en nosotros. Él está en medio de nosotros como lo ha prometido. Y sé que hoy nos ha tocado este tiempo de pandemia, pero el hecho de poder estar a un momento juntos, de poder charlar, de poder hablar, de vernos, nos hace mucho bien. Y yo en esta mañana, orando al Señor y pidiéndole también que Dios me dé una palabra, he venido hablando acerca de Elías bastante, de todo lo que sucedió en ese tiempo, de un pueblo de Israel en apostasía, un tiempo difícil para este pueblo. Pero en esta mañana entiendo de que quería también, por lo que el Señor me guió, quería hablar de la carta a Filemón. Una carta muy cortita, no es una carta escrita a la iglesia, sino es una carta personal, es una carta dirigida de Pablo, prisionero, seguramente en Roma, pero le envía a Filemón esta carta, una carta hermosa, y sé que muchos de ustedes la conocen, habrán leído, inclusive yo he también predicado acerca de esto, pero me parece sería bueno poder leerla para aquellos que no la conocen, no la han escuchado nunca. Sería bueno que podamos leerla. Es muy cortita, pero tiene, creo, muchas enseñanzas esta carta de Pablo a Filemón. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a leerla. Vamos a orar primeramente. Padre del cielo, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego que tú nos hables a través de esta carta, de todo lo que tú has puesto en mi corazón también, y poder, Señor, entender, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Padre, a través de esta carta de Pablo a Filemón, su discípulo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice así esta carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mis manos, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marco, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien. Aquí hemos leído esta carta. Que podemos ver que esta carta, si la podríamos resumir, yo digo, en una sola palabra, todo lo que dice aquí el apóstol Pablo y el fin, de alguna manera, de esta carta, hablando a su amigo, discípulo, compañero, Filemón, podemos ver que la podemos decir, resumiendo esta carta, que él tenía que perdonar. Y este es un poquito del tema de esta mañana, el perdón. Pero antes de entrar en varios temas, quería decir que uno puede ver en la Escritura que él en esta carta le manda los saludos a la esposa, al hijo, y dice, la iglesia que está en tu casa. Podemos decir que por lo menos los primeros 300 años de la iglesia se manejó por las casas, por los lugares abiertos, por las cuevas, donde podían, pero mayormente la iglesia estaba en las casas. Hoy podemos ver que hay mega iglesias, estadios, reuniones que a través de esta pandemia hoy no se puede, pero la iglesia sigue permaneciendo por las casas. Y esto nos hace ver que volvemos de alguna manera al principio, a lo que comenzó la iglesia, a estar en las casas. Así que yo creo que todo esto que sucede
en este tiempo tiene un propósito. Nos hizo bien buscar en la oración, en la intimidad con Dios, estar en casa. Y también nos hizo extrañar también esto de las relaciones, de estar juntos. Así que podemos ver que según la Escritura nos hace ver que si bien extrañamos poder estar en un templo, en un lugar, en un salón, pero esta no es la iglesia. La iglesia es la que está en casa, la que estamos en casa nosotros, la familia. Somos cada uno iglesia del Señor, casa de oración, templo del Dios viviente. Y ahí lo podemos ver también en esta carta al principio. Y lo segundo que quería decirle es que esta carta, que era muy personal, que no era para la iglesia o para la congregación de ahí, sino que era para Filemón, nos habla del perdón. Y aquí dice algo que a mí me llamó la atención en el versículo, que quisiera leerlo nuevamente. Yo lo pasé rápido, pero quisiera que cada uno lo pueda detenerse como yo también me he detenido en este versículo. Dice así, claro, Onésimo era un siervo, un esclavo, en aquel momento había esclavo, estaba la esclavitud, y este se escapó, aparentemente robó, por lo que dice Pablo, si algo te faltó, ponerlo a mi cuenta. Él se fue, se escapó del hogar, de la casa, de ahí de donde él era esclavo, era siervo, y se fue a Roma. Y ahí lo encuentra a Pablo y dice, Pablo, yo lo engendré, diciendo que le habló, le predicó, se convirtió Onésimo, y aquí lo envía nuevamente. Y aquí quería leer este versículo, donde dice en el verso 15, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y esa palabra, quizás, no significa que está afirmando que esto fue así, sino diciendo que por algo sucedió, por algo pasó, no lo sé. Y los quizás, hay muchos. Si vos puedas ver en tu vida muchas situaciones que quizás pasó esto o sucedió esto, que ahora no lo entendés, no lo podés digerir, no sabés por qué, pero ese quizás dice mucho. No está afirmando que esto es así, pero quizás se tuvo que apartar un tiempo, se escapó, se fue. Y esto nos habla también a muchos padres que hemos estado por muchos años en el Señor. Es el día de hoy que yo hablando con Claudia, hay algo que me quedó grabado y yo no lo puedo borrar de mi mente. Es en una reunión que tuvimos de obrero hace mucho tiempo. Y estábamos ahí al lado en Derqui, cuando todavía alquilábamos el lugarcito ahí, al costado. Y teníamos un encuentro de obreros. Y yo todavía tenía mis hijos que eran muy pequeños, todavía muy chicos. Pero vi a un obrero del Señor llorar por sus hijos. Porque estaban lejos del Señor, porque se habían apartado, porque todavía Cristo no había venido a sus corazones. Claro, yo tenía hijos chicos todavía. Yo todavía no sabía lo que tal vez me deparaba todavía el tiempo por delante.
Pero esas lágrimas de ese hombre, de ese hermano, me hicieron recordar momentos a mí y que él siguió adelante y sigue orando. Y uno puede ver en la Escritura que ninguna oración queda descartada. Dice la Escritura que hay una copa donde están las oraciones de los santos. Están escritas en los cielos. Dios escucha a cada hijo, ve cada lágrima de un padre, de una madre, pero a veces no entendemos el quizás. Porque dice el apóstol Pablo, quizás se tuvo que ir y vos no pudiste hacer nada. No está afirmando que esto era lo que tenía que hacer. Pero el quizás, así como el Señor le dijo a Abraham cuando entraron a tierra de Egipto, eran 70 personas y llegaron a salir como 2 o 3 millones de personas después de 400 años después. Pero ¿qué pasó? Hasta ahí estaba todo bien, pero vino sufrimiento, vino situaciones difíciles en el pueblo de Israel. Ellos eran esclavos, la cosa cambió, ya había otro gobernante, algo pasó. Y ellos esperaban a un libertador, el cual el Señor levantó y fue Moisés. Y hay cosas que nosotros no entendemos, pero están en el plan de Dios y en el propósito de Dios y en las casualidades que Dios hace y que Dios permite. Ese quizás habla mucho. Uno puede ver a Adán y a Eva yéndose del paraíso, perdiendo. Pero había un plan. El plan era que el Señor iba a venir. El hombre hoy en este tiempo puede ver, como decía Oscar también, que no hay nada bueno en nosotros, pero para poder darnos cuenta, y como dice ese dicho del mundo, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Son las cosas que a veces Dios permite, pero no sabemos por qué. Ese quizás Dios lo permitió. Pero ahora dice también, pero ahora va a volver. Y Onésimo volvió, pero ya no para irse más, sino para quedarse para siempre, como hijo del Señor, como hermano. Había un hermano amigo, pastor, que me decía y me contaba a mí, Oscar, me dice, vos no te imaginás cuánto oró mi madre por mí. Yo era terrible. Y yo cuando me contaba me hacía acordar lo que tantas veces Oscar Salazar contaba. Y me decía, mi mamá oraba por mí. Y la madre no lo vio a él convertido como un siervo del Señor que hoy es un pastor, sirviendo a Dios, transformado y cambiado. Pero la oración llegó. Uno puede ver la vida de San Agustín también, en la historia también. Un hombre terrible, mujeriego, buscándolo en otras cosas. Pero la oración de su mamá, Mónica, llegó. Y pudo ver a su hijo convertido, lleno del Señor, un hombre de Dios, San Agustín. Ese quizás tiene un propósito, no es casualidad.
no es casualidad. Uno cuando ve para atrás puede ver que Dios permite algunas cosas, aunque nosotros no entendamos. Pero esperamos que Dios va a bendecir nuestras vidas y que nuestras oraciones van a llegar. Amén. Y uno ve que en la carta esta también tiene un propósito. El propósito es que ahora al enviar a Onésimo, él tiene que perdonarlo, tiene que recibirlo ahora como hermano. Le dice Pablo, si algo te ha robado, si algo te debe, ponelo a mi cuenta. Yo quisiera en esta mañana también tocar un punto importante, que con esta pandemia se han aflojado varias cosas en medio de nosotros. Y uno de los puntos que quiero hablarte es de volver al discipulado, volver a la relación cuerpo a cuerpo con el discípulo. Parece que esta pandemia nos llevó de alguna manera a todos a independizarnos, a que cada uno hace lo que bien le parece, que cada uno trata de salvarse, que cada uno se llena de temores. Parece que el diablo trabajó en esta área. Ahora la prueba, la situación, los propósitos de Dios no cambian. Ahora vos podés mirar el vaso medio lleno o podés ver el vaso vacío. Es todo como vos estás mirando. Si vos estás mirando a Jesús, vas a ver que toda esta situación que están pasando en este mundo, hoy podés ver el vaso medio lleno, porque todo ayuda para bien, para los hijos de Dios. Pero el diablo va a querer siempre sacar ventaja en toda esta situación. Me acuerdo que David también, López, había comentado algo muy importante que creo que el Señor le hizo ver también ahí, cuando el Señor tuvo hambre. Claro, no vino antes, vino en el momento, porque es astuto, porque es terrible Satanás, porque es un asesino, porque roba, porque mata, porque destruye, porque no ama. Y Él va a venir en el momento ahí de debilidad, de situación en tu vida, para destruirte, para robarte, para quitarte la alegría. Porque en ese momento puedes estar vos pasando un momento difícil y el diablo viene ahí a querer robar. Y sé que en esta pandemia Él ha estado trabajando en muchos también, aprovechando esta situación de lo que está pasando en el mundo. Y muchos han empezado a ver el vaso medio vacío. Dios nunca nos ha dejado. El Señor siempre ha estado con nosotros. Amén. Y Él está porque Él nos ha prometido. Y esta pandemia va a ser para que demos más gloria a nuestro Dios, para que le busquemos de todo nuestro corazón a Él. Amén. Muchos en este tiempo, se alimentaban de las reuniones de los domingos. Decía uno de los pastores, Edileo, que parecía que las reuniones eran para que venían a cargar nafta o combustible, una estación de servicio o un shopping. Parecían más esas cosas. Pero sé que se aceleran los tiempos, que la venida de Jesucristo está cerca y que el Señor va a abrir el corazón de muchos de nosotros para que le busquemos verdaderamente, de una manera íntegra, genuina,
le busquemos a Él, no en cosas de emociones, porque Dios obra milagros, prodigios y maravillas en medio de nosotros. Pero no va a ser situaciones de emociones. La emoción no cambia. La emoción es por el momento. La conversión, el encuentro con Dios es el que cambia nuestra vida. Él es el que toca. Él es el que se encontró con Pablo en el camino a Damasco. Esa luz alumbró sobre su vida. Yo creo que este tiempo de pandemia para los hijos de Dios, Dios va a purificar a cada uno de nosotros, nos va a limpiar, va a abrir nuestra mente, nos va a volver nuevamente a la senda antigua. Así que sé que en este tiempo han corrido muchos vientos diferentes de doctrinas, que quisieron de alguna manera tapar lo que ha sido para nosotros una revelación del Espíritu. Puerta, camino y meta ha venido de parte del Señor para enseñarnos, para formarnos, para que seamos discípulos del Señor. Por eso quiero en esta mañana, al ver y leer esta carta, la expresión que tiene Pablo hacia Filemón, como de alguna manera exhortándolo, dándole un mandato, diciendo lo que tenía que hacer. Hoy en este tiempo parece que tenemos que tener de alguna manera un cuidado. Ya el mundo está viviendo un tiempo donde no sabemos cómo vamos a predicar o hablar, pero en realidad nosotros no debemos tomar ese camino, que tenemos que decir las cosas como el mundo quiere o como los hombres quieren que hable, sino lo que Dios dice en su palabra. Yo creo que debemos retomar nuevamente el discipulado. El discipulado es muy importante, cuerpo a cuerpo, donde a mí me ha bendecido mucho, hermano. Ahora, a esto nos lleva a otra pata también, otra columna importante, otro eje, que es la coyuntura. Este tiempo de pandemia, ¿cómo hemos aflojado? Las coyunturas se han aflojado muchísimo. Y parece que el espíritu de la rebeldía, del que me enseñaron desde el principio, los 3 círculos, y el árbol, y la hacha, donde tenía que cortarse ese espíritu de rebeldía que yo tenía, que había heredado de Adán. Pero ahora ya no soy hijo de Adán yo, y creo que ustedes tampoco, sino hijos de Jesucristo, de nuestro hermano que nos mostró un camino diferente, no el de Adán, sino el camino que nos mostró Jesús, que es un camino, como Él lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleva mi yugo. Es colocar nuevamente el yugo como muchos hermanos pastores nos enseñaron, que debemos caminar. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en medio de nosotros. Decirle al hermano, Cristo está en ti. Jesús está en ti, hermano. Así que tú eres un maestro también para enseñar a otros. Yo he tenido, Pablo le dice, puedes haber tenido muchos ayos, que significa muchos maestros, que nos enseñan a dar pasos. Ahora tiene que haber algo que nos cambie a nosotros, que es muy importante. Es un espíritu de sumisión, de humildad, de mansedumbre.
de sencillez, ahora está en nosotros. Y se revela el viejo hombre, que es rebelde, orgulloso, que no quiere que le digan lo que tienen que hacer, sino que quiere la independencia. Son los hijos de Adán. Pero nosotros no. Nosotros deseamos estar en un cuerpo. Deseamos estar sumisos los unos de los otros. Deseamos caminar juntos. Deseamos tener un mismo sentir, el que tuvo Jesús. Y sé que esta pandemia ha trabajado mucho Satanás sobre estas cosas, para que la pongamos a un costado y no trabajemos. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno se salva como puede. Total, ahora nadie me ve. Yo hago lo que quiero. ¿Cómo es tu relación en este tiempo? Quiero leerte un versículo en Gálatas 6:6, anotalo. Gálatas 6:6, grabalo. Gálatas 6:6. ¿Lo tienes? Gálatas 6:6, es fácil. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe. ¿A quién? A tu coyuntura, al que te instruye, de todo lo bueno. Y puedo decir, en esta mañana estuve orando y el Señor me habló y quiero compartirla con mi hermano. Quiero abrir mi corazón. Quiero decirle lo que en este tiempo me está pasando. Yo creo que tenemos en este tiempo que volver nuevamente a fortalecer las coyunturas, el discipulado. Y el otro punto es que en este tiempo has escuchado mucho la voz del diablo y que debemos cerrar nuestros oídos. ¿Cuántos se han sacado en este tiempo el yugo? Ya no es lo mismo. Se lo han sacado. Yo digo, en este tiempo debemos volver a colocar el yugo. Porque dice, Señor, lleva mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy más que nunca vemos a personas terriblemente afanadas, turbadas, llenas de temores, de depresiones, de angustias, que no pueden dormir en la noche. ¿Qué debemos llevar? Has dejado algo, lo has puesto a un costado. Y es el yugo de Cristo. Y tengo a mi hermano que tiene a Cristo al lado. Y quiero caminar con él y servirle al Señor. El que está en luz, como Él está en luz, tienen comunión los unos con los otros. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Si confesamos
Yo creo que eso es lo que te está pasando en este tiempo, que vos te das cuenta, digo, ¿qué pasa? ¿Qué me sucede? Ya no hay una fuente en mí, algo está sucediendo. Ya las canciones canto, pero no hay adoración en mi vida. Me cuesta leer la palabra. No me encierro en mi cuarto para encontrarme con Él y buscarle y poder escucharle. Todo lo que me dicen lo proceso. Hoy muchas veces lo que habla ya lo estamos analizando de una manera subjetiva. Pero cuando el Espíritu del Señor fluye en nosotros, somos bendecidos, edificados, llenos de gozo y de alegría y de esperanza. Ahora, esto, hoy puedo decir, bueno, hoy es el nuevo día, hoy comienzo. Pero mañana es lunes y tengo que volver nuevamente. Es como una responsabilidad que tanto Marcelino también nos hablaba. Es la responsabilidad nuestra, la cual nosotros debemos cuidar, como también lo dice la Escritura, que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Yo creo que viene en tiempo donde el Señor se va a mover en medio de nosotros de una manera maravillosa y preciosa. Porque el Señor dice, si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Pero quería dejarles esta mañana en esta carta estos puntos que debemos volver al discipulado, a las coyunturas, a tener un espíritu de sumisión, de discípulo, de querer aprender, que todo no lo sé, que necesito estar abierto para ser corregido, para ser instruido. No quiero la independencia, quiero estar unido al cuerpo de Cristo. Y volviendo nuevamente a la carta, el otro punto es el perdón. Porque uno ve acá que Pablo le dice que prácticamente es un mandamiento el perdonar. Pero ¿cuánto nos cuesta? Miren, hay una historia de un muchacho que robaba. Se convirtió al Señor, venía a la iglesia, pero siempre alguna hermanita se quedaba sin la cartera, o algunos cuando dejaban la bicicleta afuera, cuando salían ya no la veían más. Y le decían por sobrenombre Chupete. Yo lo conté en una otra historia, una vez. Y claro, todos sabían que Chupete, ¿de dónde venía? Pero tenía esto, que robaba. Y no podía cambiar. Y él, cada vez que era descubierto, venía, los hermanos le perdonaban, venía el pastor y confesaba su pecado y el pastor lo perdonaba. En la película de Nicky Cruz,
si alguno la vio, le decía uno de los hermanos a Nicky, ¿cómo le vas a dar la canasta a estos que son re ladrones? Se van a quedar con la plata. Y sin embargo, él le dio, David Wilkerson, le dio. Porque su mirada estaba mucho más allá. Y es fe en el Señor que Dios puede transformar la vida de una persona. El perdonar significa olvidar y dar otra oportunidad. Ahora, no todos hacen esto, porque si te han robado, pues si no, yo no. Está bien, está todo bien, te perdono, pero no tengo la misma confianza. Es difícil. Veamos a Pablo aquí diciéndole a Filemón, lo tenés que recibir ahora no como un esclavo, sino como un hermano. Él estaba en un lugar muy bueno, Onésimo. Dentro de su casa, sabía tal vez dónde estaban las cosas de tesoro o guardadas. Era uno más en medio de la familia, pero él robó, se llevó algo. Y ahora había que recibirlo nuevamente. Y ya no solamente como un siervo, un esclavo, ahora como hermano. Qué difícil, ¿no? Qué complicado. Cristo nos perdonó. Dios nos amó. Y desastroso así como somos, Él tuvo confianza en nosotros también. Él tiene confianza. Tiene paciencia. Tiene misericordia. Tiene amor. No todos van por este camino. No es fácil. No todos llegan realmente a entender. Pero este muchacho, este chupete, un día lo último que fue, que se robó una bicicleta y se fue hasta que... Y todos sabían que era Chupete. Pero no volvió más Chupete. Entonces el pastor dice, bueno, un problema menos, parece. Parecería que una vez se quiere y dice, bueno, ya, este era un problema en medio de nosotros. Y pasaron muchos años, muchísimos, hasta que un día, en una reunión, se aparece un hombre, un joven, vestido de traje, con un maletín. Está en la reunión, después que termina el culto, se acerca, y el pastor no lo había conocido, y era Chupete, era. Pero estaba cambiado, no era el mismo. Y entonces él le cuenta, Chupete le cuenta al pastor y le dice, hermano, todas las veces que, pastor, usted me ha perdonado, me ha llevado a tomar una decisión en mi vida de arrepentimiento, de cambio, y me fui a estudiar a un seminario, me interné, aprendí de la palabra. Hoy estoy trabajando como siervo del Señor también. Pero lo que cambió mi vida fue su perdón.
su paciencia, su confianza nuevamente. Lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón, mirá, yo te estoy mostrando un camino muy importante. Este camino es el camino del perdón. Algunos alcanzan a una medida mucho más alta todavía de parecernos al Señor, de entender el conocimiento, la gracia, la sabiduría que viene del Señor. Algunos corren a un costado. Pero en algún otro momento en la vida, ese quizás va a aparecer en tu vida. Y lo vas a aprender porque Dios quiere enseñarnos muchas cosas. Cuando veía a este hombre en esa reunión de grupo casero, en el grupo de reunión de obreros, llorar a un hombre por sus hijos, yo nunca me iba a imaginar, años después, que yo también iba a caminar también, pero sabiendo que Dios está con nosotros, que a Dios no se le escapa nada. Puede haber un quizás también en tu vida, pero ese quizás Dios lo permite para que aprendas en algún momento todas estas cosas que son importantes en nuestras vidas. El perdón. Y está en el Padre Nuestro. Debemos aprender a caminar de tal manera en nuestras vidas. Hoy le decía a Claudia una palabra que me gustó y me hace ver cómo debo caminar yo también. Esto está en Colosenses, en el último capítulo. Colosenses capítulo 3, verso 25. Colosenses 3, capítulo, verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Esto nos lleva, debemos ser buenos, hermanos. Todo lo que vos hicieres, vos dices, bueno, si yo le hago al hermano algo, bueno, por ahí recibo. Aún en el mundo, si vos haces a una persona una injusticia, algo que está mal, sos malos, aún con tu boca, o estafaste, robaste, o hiciste algo. No estoy hablando de cosas que por ahí sin querer nosotros hemos pecado contra alguno. Pero si lo hacemos voluntariamente, algo que está mal, Dios no hace acepción de personas. Porque podemos decir, yo soy hijo del Rey, soy hijo del Altísimo, a mí nada me va a tocar. Pero la Escritura dice, si vos hicieres algo que es injusto, algo que es malo contra tu prójimo, vas a recibir esa injusticia. Dios nos está llamando a ser buenos, benignos.
luminares en un mundo de tiniebla, a caminar de una manera buena, mostrando que todos puedan ver que somos cartas escritas, leídas por todos los hombres que realmente somos de Cristo. Bendito sea el Señor. Y esto es de chapa, porque no estaba en la enseñanza, pero es palabra del Señor. Debemos guardar nuestra boca. Aún en el cuerpo, fíjense, y ahora le voy a llevar al otro extremo, porque acá es todo lo injusto. Pero ahora te voy a hablar de lo que Dios dice de lo justo. Dice la palabra del Señor que si aún un vaso de agua das a este pequeño o un hijo del Señor, no va a quedar sin recompensa. Y si esa persona no solamente es un pequeño, un hermanito, es un profeta, o es un pastor, o es un responsable de líder, o es alguien que trabaja, que instruye, y que vos haces algo, no va a quedar sin recompensa, dice el Señor. Porque así también como vienen las injusticias que vos haces, también vienen las bendiciones que yo recibo por bendecir al cuerpo de Cristo. Amén. Esto es de chapa. No estaba en el sermón. Amén. Vuelvo a repetir. Esta carta estaba escrita y resumen en una palabra, perdón. No sé si todos van por ese camino, pero te animo, hermano, hermana, que si tienes alguna situación conflictiva, si te han robado, te han quitado, te han ofendido, han puesto tu nombre de alguna manera, o te han quitado la honra, ya no tienes la misma confianza, no hay perdón todavía, tienes un camino nuevo que Jesús nos está mostrando, el camino del perdón. El perdón, el Señor dice que Él envía al fondo del mar y no se acuerda más de nuestros pecados. Así nosotros también debemos perdonar y olvidarnos. Amén. Reforcemos el discipulado, el cuerpo a cuerpo. Volvamos a las coyunturas y ten un espíritu sumiso, hermano, manso, humilde, que es el que nos muestra el Señor, y volvé a colocar el yugo de Cristo sobre tu vida. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.